Hola, les habla Eva Carter. La madre de Ada esperaba que los números curaran a su hija de la locura heredada de su padre, pero no tenía idea de que precisamente ese cóctel de lógica y pasión cambiaría el mundo. Antes de descubrir la secreta venganza que Annabella planeó para su exmarido, denle un like a este video y suscríbanse al canal. Aquí revelamos la historia a través de los destinos humanos. Nuestra historia comienza en el siglo XIX, cuando se encontraron dos polos opuestos. Por un lado estaba Anna Isabella Milbank, a quien el mismísimo Lord Byron apodó la princesa de los paralelogramos, por su inusual amor hacia las matemáticas y las ciencias exactas. Era una mujer culta, extremadamente religiosa y juiciosa. Por el otro lado estaba George Gordon Byron, el gran ídolo de las mujeres victorianas, cuya fama era comparable a la de las estrellas de rock actuales. Lo llamaban extravagante, vicioso y peligroso, pero fue esa mezcla explosiva de carisma y talento lo que atrajo a la virtuosa Annabella. Ella decidió salvar el alma perdida del poeta, sumido en sus vicios, y encaminarlo por la senda del bien. Su unión, que hoy describiríamos como la típica relación entre una estudiante aplicada y el líder de una banda de rock, duró solo un año y se convirtió en una serie de escándalos mediáticos. Byron pasaba de un conflicto a otro, al borde de la ruina financiera y sufriendo ataques de ira incontrolables que aterraban a su esposa. La situación empeoró con los rumores sobre su relación inapropiadamente cercana con su media hermana, Augusta Lee, a quien confiaba sus secretos más íntimos y con quien, según muchos biógrafos, mantenía un vínculo prohibido. Annabella, en sus últimos meses de embarazo, veía cómo su marido perdía el control. Cuando en diciembre de 1815 nació una niña, el poeta esperaba un heredero varón, pero recibió una hija a la que llamaron Augusta, en honor a esa misma hermana, aunque pronto empezaron a llamarla Ada. Apenas unas semanas después del nacimiento, el poeta le sugirió a su esposa que se llevara a la niña con sus padres, y él abandonó el país apresuradamente. Se marchó a Francia para siempre, sin volver a ver a su esposa ni a su única hija legítima hasta el final de sus días. Al quedarse sola con su hija recién nacida, Annabella Milbank se propuso criarla como una persona extremadamente racional y realista. Veía en la imaginación infantil una fuerza peligrosa y destructiva que Ada podría haber heredado de su irresponsable padre. Para suprimir cualquier rastro de talento poético, la madre rodeó a la niña de cifras frías y estrictos problemas de lógica, creyendo que las matemáticas serían un escudo contra la inestabilidad emocional. En el siglo XIX, las oportunidades educativas para las mujeres eran muy limitadas, pero con Ada se hizo una excepción tratándose de las ciencias exactas. Sin embargo, el fruto prohibido siempre es el más tentador, y nuestra joven protagonista encontró la forma de reconciliar la racionalidad impuesta con su innata sed de creatividad. En lugar de escribir versos, empezó a analizar el mundo desde la perspectiva de una ingeniera y naturalista, intentando encontrar una explicación científica para las fantasías más audaces de su época, las cuales eran consideradas inadmisibles en su entorno. A los 12 años, Ada ya había creado su primer manual científico titulado Flyology, Vuelología, o el arte de volar. Abordó esta tarea no como una joven soñadora, sino como una verdadera científica, estudiando minuciosamente la anatomía de las alas de las aves y analizando cómo lograban sostenerse en el aire. La niña investigó diversos materiales naturales que pudieran servir para crear alas artificiales, con la esperanza de que el ser humano pudiera surcar los cielos y ver el mundo desde una perspectiva nueva y antes inalcanzable. Este deseo de volar reflejaba en gran medida su anhelo interno de romper las cadenas de los prejuicios sociales y las estrictas reglas de la educación materna. Ada soñaba con superar los límites establecidos para las mujeres por los hombres de aquel tiempo y demostrar que su mente era capaz de grandes descubrimientos. Pero, ¿podrían las matemáticas acallar por completo la voz de la sangre y el espíritu rebelde de su padre? Pronto, la joven Ada mostraría su verdadero carácter al intentar una fuga que casi arruina su reputación antes siquiera de ser presentada oficialmente en sociedad. En 1833, la joven Ada Lovelace se vio envuelta en un incidente que pudo dañar seriamente su prestigio. La joven desarrolló un afecto romántico por su tutor, William Turner, e intentó abandonar la casa materna con él. Sin embargo, fueron interceptados y devueltos a sus familias.
Su madre, Lady Byron, hizo grandes esfuerzos para mantener el suceso en secreto ante la sociedad londinense. Poco después, durante su debut oficial en la corte, Ada cautivó a sus contemporáneos, no solo por su educación, sino por su parecido físico con su padre. John Hobhouse, un amigo cercano de Lord Byron, anotó en sus diarios que los rasgos de la joven, especialmente la forma de su boca, le recordaban constantemente al fallecido poeta. La propia Ada, en aquel periodo, intentaba distanciarse del círculo social de su padre, sintiendo hacia su pasado y sus viejas amistades una actitud compleja y a veces hostil. 2 años después de su presentación en sociedad, Ada se casó con William King, el 8º barón King, un hombre adinerado y respetable que complacía plenamente a su exigente madre. Durante los primeros 4 años de matrimonio, la pareja tuvo 3 hijos: George, Ralph Gordon y Anna Isabella. En los nombres de los varones se percibía claramente un reconocimiento al legado familiar paterno. 3 años después de la boda, William recibió el título de Conde de Lovelace, algo que fue posible únicamente gracias a los vínculos familiares de Ada y al resurgimiento de un antiguo linaje noble. Así, ella se convirtió oficialmente en la Condesa de Lovelace, una figura cuyo nombre se transformaría más tarde en el símbolo mundial de la era tecnológica. A pesar de su salud extremadamente frágil y de los largos meses de reposo que debía guardar tras sus partos, la condesa regresaba con determinación a sus estudios avanzados de matemáticas, viendo en ellos su verdadera vocación. Siendo una noble titulada y madre de 3 hijos, Ada podría haberse limitado a la vida de una dama de alcurnia. Pero el destino la cruzó con el hombre que hoy llamamos el padre de las computadoras, y ese encuentro convirtió su vida en un auténtico thriller intelectual. El inicio del siglo XIX en Gran Bretaña estuvo marcado por el auge de la Revolución Industrial, una época en la que el mundo agrario cedía paso rápidamente a la producción mecanizada. En esta era de grandes descubrimientos de ingeniería, cuando las máquinas de vapor y los telares cambiaban el rostro de la civilización, las matemáticas se convirtieron en la base de todo progreso. Sin embargo, los científicos de la época enfrentaban un problema grave. Los cálculos de las tablas logarítmicas, realizados a mano por humanos, contenían muchísimos errores, algo inaceptable para la navegación y la industria de defensa. En este momento crucial aparece el brillante matemático Charles Babbage, quien se fijó una meta ambiciosa: crear un mecanismo capaz de realizar cálculos complejos sin intervención humana. Para una Ada Lovelace de 20 años, apasionada por las ciencias exactas, Babbage se convirtió en un ídolo cuya inteligencia y escala de ideas capturaron por completo su imaginación y definieron su futuro. La creación de la máquina analítica, que en esencia era el prototipo de la computadora moderna, requería no solo genialidad, sino una inversión financiera colosal. Babbage era un perfeccionista incorregible. Modificaba constantemente los planos, exigiendo a los artesanos una precisión imposible, lo que hizo que la construcción del enorme mecanismo de más de 2,5 metros de altura se retrasara por décadas. El Parlamento británico, que había invertido grandes sumas, empezó a ver al inventor con sospecha, considerando su proyecto un pozo sin fondo para el presupuesto. La situación se complicaba por el difícil carácter de Babbage. Era desorganizado en los negocios, chocaba con los funcionarios y criticaba duramente al gobierno, lo que le quitó los últimos apoyos. En realidad, la máquina analítica se adelantaba demasiado a las capacidades técnicas de su siglo y no pasaba de ser un conjunto de esquemas y palancas. Babbage creó la base, lo que hoy llamaríamos el hardware, pero le faltaba desesperadamente alguien que insuflara alma a ese metal frío y escribiera el primer programa del mundo. Y es aquí donde Ada logra su mayor avance, lo que hoy conocemos como programación. En 1842, el destino le dio a Ada una oportunidad única para demostrar su talento analítico. El matemático italiano Luigi Menabrea preparó un informe detallado sobre una conferencia de Babbage acerca de su máquina analítica, y Ada se ofreció para traducir este trabajo del francés al inglés. Sin embargo, no se limitó a una simple traducción. Durante 9 meses, la condesa trabajó en extensas notas adicionales que terminaron triplicando el volumen del texto original, convirtiendo las 8,000 palabras iniciales en 20,000 palabras de profundo análisis científico. En estas notas, no solo describió detalladamente el funcionamiento del mecanismo, sino que propuso un enfoque totalmente nuevo para entender la tecnología.
comprendió que la máquina podía operar no solo con números, sino con cualquier objeto que pudiera representarse mediante símbolos lógicos, ya fueran notas musicales o imágenes artísticas. Fue una visión verdaderamente revolucionaria que se adelantó siglos a su tiempo. Su contribución más significativa a la historia de la ciencia fue su famoso algoritmo para calcular la secuencia de los números de Bernoulli, reconocido hoy como el primer programa de computación del mundo. Ada elaboró meticulosamente cada tabla y diagrama, creando una estructura lógica capaz de ser ejecutada por un dispositivo mecánico. También fue la primera en reflexionar sobre los límites de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. En sus notas, señalaba que la máquina analítica no era capaz de crear nada auténticamente nuevo, ni poseía voluntad propia. Su tarea era simplemente ejecutar con precisión las órdenes dadas por el ser humano. Ella describía su método de trabajo como una ciencia poética, donde la estricta lógica matemática se unía a un vuelo ilimitado de la fantasía que permitía mirar más allá del horizonte. Creía que la imaginación era la herramienta principal del descubridor científico. Pero mientras su mente volaba por el futuro digital, la realidad del siglo XIX empezó a arrastrarla hacia un abismo de deudas y a destruir su ya debilitada salud física. El lado oscuro de la naturaleza de su padre, que Annabella tanto intentó reprimir en su hija, encontró una vía de escape en una pasión destructiva por el juego. En la década de 1840, Ada Lovelace empezó a mostrar un interés peligroso por las apuestas en las carreras de caballos, esperando que su genio matemático le ayudara a crear un sistema perfecto para ganar siempre. Sin embargo, la lógica y el cálculo frío fueron impotentes ante la teoría de la probabilidad y el azar, lo que llevó a la condesa a consecuencias catastróficas. Terminó en un profundo agujero de deudas, perdiendo más de 3.000 libras esterlinas, lo que hoy equivaldría a una fortuna millonaria. Su vida en este periodo transcurrió bajo la vigilancia constante de supervisores contratados por su madre para controlar su comportamiento y moralidad. Esta atmósfera de sospecha y ruina financiera solo aumentó la tensión interna de una mujer que, pese a su mente brillante, no pudo controlar la impulsividad heredada de los Byron. A principios de 1850, a los problemas financieros se sumaron sufrimientos físicos atroces que se volvieron insoportables. Ada empezó a quejarse de dolores intensos que no se aliviaban ni con fármacos potentes como la morfina. Los médicos actuales, al estudiar los registros de su estado, concluyen que la causa de su declive fue una enfermedad interna avanzada, para la cual no había tratamiento eficaz en el siglo XIX. En sus últimos días, consumida por la enfermedad, Ada tomó una decisión que rompió definitivamente la paz familiar. Estando a las puertas de la eternidad, llamó a su esposo y tras una larga conversación privada, le reveló un terrible secreto. Se decía que esta confesión trataba sobre sus antiguos romances, algo imperdonable en esa época puritana. Tras esta confesión, William King abandonó la habitación furioso y no quiso saber más de su esposa, dejándola sola con su dolor. Ada dejó este mundo a la misma edad que su padre, a los 36 años. A pesar de todos los esfuerzos de su madre por convertirla en la encarnación de la racionalidad y el orden matemático, al final de su camino tomó una decisión que conmocionó a su entorno. Pidió ser enterrada junto al hombre a quien nunca conoció en persona, pero cuya imaginación rebelde y sed de libertad siempre vivieron en su propia alma, junto a Lord George Gordon Byron. Esta decisión fue su último manifiesto, la reconciliación final de las dos mitades en conflicto de su ser, su mente analítica fría y su apasionado corazón poético. Quizás fue precisamente esa unidad de opuestos lo que le permitió ver el futuro más lejos que cualquiera de sus contemporáneos, dejando un legado que hoy es la base de cada dispositivo electrónico en el planeta. El trabajo de Ada Lovelace y Charles Babbage no fue en vano, aunque su ambicioso proyecto de la máquina analítica nunca se completó en vida por falta de fondos y dificultades técnicas. Décadas y siglos después, los expertos en computación estudiaron sus notas y llegaron a una conclusión asombrosa. Aquel complejo algoritmo para los números de Bernoulli, escrito por una mujer a mediados del siglo XIX, era prácticamente perfecto desde el punto de vista lógico. Solo encontraron una pequeña errata, probablemente cometida por la imprenta al publicar el artículo.
Esto demuestra la increíble profundidad con la que entendía los principios de la programación antes de que la palabra siquiera existiera. A finales de los años 70 del siglo XX, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió llamar oficialmente Ada a su nuevo lenguaje de programación universal, como el más alto reconocimiento a su contribución. Ella entró para siempre en la historia como la primera programadora del mundo y la encantadora de números, cuya visión del futuro digital se adelantó un siglo y medio al desarrollo tecnológico. El legado de la condesa de Lovelace sirve como el ejemplo perfecto de que la lógica pura, sin una gota de imaginación, suele ser impotente ante los grandes descubrimientos. Ella logró encontrar un equilibrio único entre la precisión matemática que le impuso su madre y la energía creativa rebelde que heredó de su padre. Fue esa rara combinación la que le permitió ver en los engranajes y palancas no solo una calculadora compleja, sino una herramienta universal para la creación, capaz de generar música y arte en el futuro. La historia de Ada Lovelace es un recordatorio importante. Nunca tengan miedo de mezclar lo que parece incompatible, porque es precisamente en la unión de diferentes mundos donde nacen las grandes verdades. Su pasión y su razón juntas pueden crear algo verdaderamente eterno y significativo para las generaciones futuras. Si les ha gustado esta historia fascinante, no olviden ver los otros 2 videos que aparecen ahora en pantalla. Completarán su visión sobre los grandes y contradictorios destinos del pasado. Soy Eva Carter. Nos vemos en nuestras próximas investigaciones.